Quiero hacer una pregunta antes de comenzar con nuestra predicación. ¿Cuántos creen en los milagros? Levanten su mano los que sí creen en los milagros, ¿sí? Bueno, parece ser que sí, ¿verdad? Espero que sí todos creamos en los milagros, porque hoy vamos a hablar acerca de los milagros. De hecho, la temática de nuestra serie de sermones que se acaba el próximo domingo es difícil de creer. ¿Y saben que hay gente que a veces se le hace difícil creer en los milagros? ¿Sabían eso? Incluso a veces a nosotros mismos, siendo cristianos, se nos hace difícil creer que pueda ocurrir algo en nuestra vida. Pero vamos a ver la palabra de nuestro Dios y primero vamos a orar para pedir su dirección. Padre, en esta hora, Dios, venimos delante de tu presencia para agradecerte por la vida de todos los que estamos aquí presentes y agradecerte también por nuestros hermanos que no pudieron venir. Queremos pedirte que donde quiera que estén, tu Espíritu toque sus vidas. Trabaja tú en ellos, bendito Dios, fortalece a cada uno en especial manera. Y en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner en tus manos tu palabra, Señor, para que ella hable a nuestro corazón y que podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Este es un tema muy importante, los milagros. Mis amados hermanos, a veces se le hace difícil a la gente creer que sí existan los milagros. De hecho, hay gente que cuestiona los milagros y piensan que no son simplemente es parte de lo que nuestra mente puede crear. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que dice la Biblia y cómo lo muestra la Biblia, qué dice la Biblia referente a los milagros. Y lo primero que quiero que hablemos es sobre el significado de los milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es lo que nosotros decimos o creemos cuando estamos escuchando esa palabra milagro? Déjenme decirles, hermanos, que un milagro, de acuerdo a lo que se presenta, es una intervención divina en el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual pero intencionado que de otro modo no ocurriría. Eso es un milagro, es una intervención divina. Cuando nosotros estamos hablando de que existen milagros, estamos hablando de que Dios puede meterse en la historia y hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez el día de hoy tú estás pidiendo algo al Señor o estás clamando, estás buscando un milagro, que Dios intervenga en tu familia, que intervenga en tu matrimonio, que intervenga en tu salud, que intervenga en tu trabajo, que haga algo en nuestra iglesia. Yo en lo particular estoy orando por un milagro en la vida de nuestra iglesia y creo que Dios lo va a hacer. Pero creo firmemente que Dios tiene un propósito y un plan. Pero a veces cuando nosotros hablamos de los milagros, estamos muy equivocados porque la gente piensa que un milagro es la suspensión del orden natural de las cosas, cuando en realidad es al revés. Es la restauración al orden natural. Voy a volver a mencionarlo. La gente piensa que un milagro es la suspensión del orden natural. Pero para Dios es al revés. Lo que está ocurriendo en este mundo no debiera de ocurrir. Y lo que hace Dios es restaurar al orden natural las cosas. Por ejemplo, el hombre de la mano seca. ¿Se acuerdan de esa historia bíblica? El hombre de la mano seca. ¿Era su estado natural del hombre? No. ¿Y qué hace Dios? La restaura su mano. Una tormenta que se presentó. ¿Creen que eso era natural? ¿Que haya tormentas? No, pero Dios restaura el orden natural y trae paz. Lo mismo sucede en la vida de todos nosotros. Los milagros en realidad son la restauración de las cosas. Cuando tú estás pasando por un problema de salud, ¿sabes qué hace Dios? No interviene y hace un hecho inusual, no. Lo que hace es restaurar tu salud. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros estamos hablando de problemas, a lo mejor tienes problemas en la familia o en la economía. No es la voluntad de Dios que tú estés pasando por un problema. No es la voluntad de Dios de que tú estés sufriendo. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿sabe cómo lo creó? Lo creó tan perfecto que lo puso en un huerto. Lo puso en un huerto. ¿Y por qué no lo puso Dios? Dice, voy a poner al hombre en el desierto, ¿verdad? No lo puso tampoco en las montañas. Lo puso en un huerto, en el lugar más hermoso de la tierra. Pero ¿saben qué fue lo que provocó que el hombre saliera de ese huerto,
del jardín del Edén? ¿Qué fue lo que provocó? El pecado. ¿Y saben qué es lo que provoca que el ser humano esté sufriendo y esté viviendo cosas que no debiera de vivir? El pecado. Y cuando el mundo voltea a ver a Dios, cuando nosotros volteamos a ver a Dios, se cambian las cosas y vuelven al orden natural. Y Dios empieza a bendecir, y Dios empieza a restaurar, y Dios empieza a hacer milagros. Eso es un milagro. Ese es el milagro de Dios. Cuando nosotros hablamos del milagro, también podemos ver que en la Biblia se puede mencionar como prodigios, maravillas y señales. Esos son los términos que se usan. Vamos por favor a Éxodo capítulo 7 y veamos qué dice la palabra de nuestro Dios en este texto. Éxodo 7, versículo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dice la Biblia: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis ¿qué? Mis señales y mis maravillas. Es lo que hace Dios. La Biblia nos está mostrando que los milagros son señales, que los milagros son maravillas, que los milagros son prodigios, que los milagros son cosas tremendas de parte de nuestro Dios. Y tú puedes esperar de parte de Dios muchas cosas, porque cuando pasa algo en tu vida es porque Dios tiene un propósito. Cuando pasa algo en cada uno de nosotros es porque Dios tiene un plan y Dios quiere manifestarse, como en el pueblo de Israel, que hizo maravillas, prodigios, milagros. Se presentó muchas cosas durante el tiempo que Egipto estuvo, que Israel estuvo en Egipto, y cuando salió y estuvo peregrinando en el desierto, ¿qué sucedió? Dios les dio agua, les dio comida, sus ropas, dice la Biblia, que nunca se desgastaron. ¿A quién les gustaría comprar una ropa que nunca se desgaste? ¿Verdad? ¿No les gustaría tener esa bendición? Algunos dicen, no, porque yo sí quiero cambiar, estar cambiando. Porque a veces somos como los israelitas, ¿verdad? A veces somos como el pueblo de Israel, que Dios les estaba dando maná, pan del cielo. Y luego se quejaron: ay, Señor, ya no queremos el maná, queremos carne. Entonces Dios, ¿qué les hizo? Les mandó codornices. Dios siempre bendijo a su pueblo, como Dios quiere también bendecirte y hacer milagros en tu vida. Es lo que podemos ver en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que los milagros también sirven como para validar un mensaje y al mensajero. Vamos a ver qué dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hay varios textos en la pantalla que ustedes después pueden mirarlos, no solamente los que estamos aquí escuchando en el templo, sino también los que nos están mirando en la transmisión. Están estos textos, pueden apuntarlos o tomarles una captura o como tú consideres, ¿verdad? O después revisarlos. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Y cómo testificaba Dios con ellos? Otra vez, hermanos, ¿cómo? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios siempre, cuando la iglesia está trabajando y predicando, hace maravillas. A veces queremos nosotros que se hagan muchas señales y prodigios en la iglesia, pero la iglesia tiene que estar testificando, y entonces Dios va a traer bendición a la vida de la congregación. De otra manera no van a suceder milagros. Si nosotros vivimos sentados y si no creemos, ¿verdad? Pues no va a suceder. ¿Cuántos milagros hizo el Señor Jesús? ¿Alguien sabe cuántos milagros hizo el Señor Jesús? No están registrados todos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Juan, el Evangelio según San Juan, aquí lo tenemos también en la pantalla, capítulo 21, versículos 30 y 31. Lean conmigo, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales
no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuántos milagros, cuántas señales hizo nuestro Señor? Muchísimas, muchísimos. Es más, no están escritos. Si nosotros pudiéramos saber todo lo que se hizo, hay algunas películas que de repente sacan historias muy hermosas o que nos hacen pensar en todo lo que Dios hizo. Hay una nueva serie, ¿verdad? Sobre los elegidos, ¿verdad? No sé cuántos han visto esta serie. Y esta serie se ha convertido en algo espectacular por la forma en que está producida. Pero déjenme decirles que hay muchas cosas en esa serie que no son bíblicas, ¿eh? Tengamos cuidado. Que el autor las pone como parte de un relleno para que nosotros podamos a lo mejor entender o captar algo. Captar a lo mejor lo que pudieron haber vivido aquellos hombres. Y se menciona algunos milagros, como por ejemplo cuando el Señor Jesús estaban niños y convirtió unos juguetes, ¿verdad? En pajaritos de verdad. No sé si alguien vio esa serie. Pero hermanos, tal vez sucedió, tal vez no sucedió, no sé, porque no está registrado en la Biblia. Pero sí las Escrituras nos dicen que Él hizo muchas cosas, muchos milagros que no están escritos. No están escritos. Y las que se han escrito, ¿para qué sirven? Esos milagros que tenemos registrados en la Biblia, ¿para qué sirven? ¿Para qué? Para que creamos. ¿Crees en los milagros? ¿Crees en Dios? Hay que creer en el Señor y creer en su poder, creer en lo que Dios puede hacer en la vida. Hay gente que todavía a veces duda. Pero ¿por qué no creemos? ¿Por qué la gente no cree en los milagros? Voy a dar dos razones por los que la gente no cree en los milagros. La primera es porque piensan que no son ciertos. Que no son ciertos. Que lo que aparece en la Biblia son relatos alegóricos, como la zarza, que a lo mejor fue una visión de parte de Moisés, que él vio y creyó que no se consumía, pero en realidad era una luz, y etcétera, y tratan de justificarlo. Yo recuerdo en una ocasión, hace algunos años, conocí a unas personas, unos jóvenes que vivían en la sierra de Guerrero, y dicen que ellos, mientras esperaban sus camiones, uno de los muchachos empezó en la piedra a tallar una imagen. En aquel tiempo él era católico, ¿no? Y talla la imagen de la Virgen. Y resulta que en la parte de abajo donde él talla la imagen, había como una especie de posita. Terminó de tallar, se fueron, pasó su camión y se fueron. Y al otro día que regresaron, ya había dinero en la posita. ¿Por qué? Porque pasaban los carros y con las luces de los carros se veía entonces, se paraban la gente, se me apareció, y ahí empezaban a poner sus monedas. Y la gente empieza a crear en su mente muchas cosas. Entonces la gente dice, eso pasó en la Biblia, no son milagros, la gente los vio como milagros. El mar no se dividió, lo que pasa es que hubo un viento muy fuerte, y aparte el agua estaba muy baja, y era más como lodo, y entonces con el viento fuerte que se hizo, se secó. Vamos a suponer que sí se secó, que no era agua sino lodo, y se secó. Vamos a suponer, ¿quién hizo que sucediera el viento con el cual se secó? El único que pudo haberlo hecho es Dios. Y que atravesara todo un ejército, todo un pueblo, y que cuando atravesara el ejército de Faraón, entonces se volvió a ablandar y se fueron allá los demás. Creo firmemente que a veces nuestra mente, en el justificar las cosas, pierde la fe. Y por eso es que nosotros debemos de aceptar las cosas de parte de nuestro Dios,
se necesita creer. Otros creen que en realidad son relatos alegóricos, sino son el poder del mismo ser humano. Por ejemplo, la gente que dice, que habla de la ley de la atracción, en la psicología de la nueva era, se habla acerca de la ley de la atracción. ¿Saben cuál es la ley de la atracción? Piénsalo, créelo. Como aquel famoso comercial, ¿no? En algunas ocasiones he puesto este ejemplo de aquel comercial cuando salían un vehículo y decían, ya me vi. No sé si vieron ese comercial, ¿verdad? Ya me vi. Y entonces sucede las cosas. Es ley de la atracción. Déjame decirte que para nosotros los cristianos no hay una ley de la atracción. Es una fe en el poder de nuestro Dios, de un Dios vivo y real que puede hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo no creo en el poder de la atracción. Yo creo que podemos nosotros, el día del miércoles estuvimos viendo esto, que es parte de la fe que nosotros tenemos. El creerle a Dios, el creer lo que Dios puede hacer. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios puede hacer milagros en tu vida, porque Él aún existe. Otra de las causas por la que la gente no cree, aparte de pensar que no son ciertos, es porque piensan que solo ocurrieron en cierta época. Hay grupos religiosos, incluso dentro de la línea bautista, hay algunos grupos que no creen que los milagros existan el día de hoy, que eso sucedieron antes, que eran dones de señal, pero que hoy en día ya no se practica y ya no sucede. Eso es lo que algunos argumentan. Incluso hay un pasaje en las Escrituras que se usa mucho de 1 Corintios 13:8, donde habla que las profecías acabarán y cesarán las lenguas. Y entonces dicen, ya ven, ya no existe el don de lenguas, ya no existe el don de profecías, porque dice la Biblia que iban a acabar. Dan otros argumentos sobre los milagros, pero déjame decirte que yo no soy quien para determinar cuándo se acaban las cosas. El único que lo puede decir es Dios. Es Dios, es el único. Y de una forma muy personal yo he visto milagros de parte de Dios. Voy a decirles algo que espero te ayude también el día de hoy, cuando nosotros hablamos acerca de nuestro Dios. Hay gente que sabe de Dios y hay gente que conoce a Dios. Escúchame bien, hay dos tipos de personas. Hay gente que sabe de Dios y hay gente que conoce a Dios. Los que saben de Dios leen la Biblia y conocen la historia. Saben que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Pero los que conocemos a Dios, no solamente sabemos de Él. Miren, voy a darles un ejemplo. Hay gente que sabe del gobernador, sabe del gobernador de nuestro estado, porque lo hemos visto en periódicos o cuando él se estuvo postulando, empezamos a revisar su biografía. Y hay otros que conocen al gobernador. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Hay unos que saben del gobernador y otros conocen del gobernador. Conocen al gobernador. El que conoce al gobernador puede incluso platicar con él, saludarlo, convivir con él. Los que sabemos del gobernador solamente es un conocimiento que queda aquí. Hay mucha gente que sabe de Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Porque yo conozco a Dios y nadie me puede decir lo que Él hace. Yo lo conozco y sé que Dios es un Dios todopoderoso. Y no lo sé por la Biblia, por la palabra, lo sé por la experiencia, por lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí me estoy explicando? Espero que el día de hoy tú
tu corazón y tu mente se atrape para conocer a Dios y no para saber de Dios solamente. Es lo que deseamos en tu vida. Vamos a seguir hablando. ¿Has cesado los milagros entonces? ¿Cuál sería la respuesta? No, no. La Biblia dice en Mateo 22, 29, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y mucha gente lo único que hace es ignorar el poder de Dios. Otros ignoran las escrituras y otros ignoran lo que Dios puede hacer. Dios es capaz de hacer muchas cosas en nuestra vida. Dios sigue haciendo milagros. Y quiero mencionarles, aunque hay otros textos aquí, Malaquías 3:6, Hebreos 13:8, solamente quiero que nos enfoquemos en Romanos 8:32, porque el Romanos 8:32 es mi texto favorito cuando oro al Señor. Y a lo mejor algunos lo han escuchado, porque este texto a mí me habla de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y dice su palabra en ese texto: el que no escatimone a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Sí lo entendemos, hermanos, ese texto? ¿Cuántos creen que Dios envió a su Hijo Jesucristo? ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¿Sí? ¿Creemos que Dios envió a su Hijo? Muy poquitos lo creen. ¿Cuántos creen que Dios envió a su Hijo Jesucristo? Y lo entregó por todos nosotros. Imagínate, si entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará lo demás? Fue capaz de entregar a su propio Hijo. ¿No te puede dar todas las cosas? ¿Tú qué crees? Cuando yo oro al Señor siempre le digo eso: Señor, tú que entregaste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos vas a dar todas las cosas? Por eso vengo con confianza. Vengo a ti porque tú eres el único que eres capaz de hacer todas las cosas. Los milagros existen aún. Los milagros no han cesado. Y quiero decirles también que la presencia o la ausencia no determinan tu espiritualidad. A veces la gente quiere en su vida tener muchísimos milagros, pero eso no habla de que si tienes poca espiritualidad o mucha espiritualidad. Dios es soberano sobre los milagros y Él sabe cuándo los va a hacer. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de los milagros que hay en nuestra vida. A veces no nos damos cuenta. El día de hoy Dios hizo varios milagros y no te diste cuenta. Te libró de un accidente cuando venías en el camino. El Señor el día de hoy te dio la oportunidad de abrir y de ver la luz de un nuevo día. Tienes vida, tienes salud, tienes familia, tienes iglesia. ¿Y cuántos milagros más podríamos mencionar de lo que Dios hace en nuestra vida? Pero a veces para nosotros los milagros solamente son las cosas espectaculares, ¿verdad? Pero ¿por qué no recibimos entonces milagros, hermanos? ¿Por qué? En primer lugar, a veces no recibimos milagros porque no clamamos a Dios. ¿Qué dice la Biblia en Mateo 7:7? Mateo 7:7 dice: pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y la gente a veces no recibe un milagro porque no pide. Pídeselo a Dios. En la Biblia nos dice también en Filipenses capítulo 4 versículo 6: por nada te preocupes, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. ¿Y cuántos están orando al Señor? Y tienes que aprender a doblar tus rodillas y poder clamar al Señor en la mañana y en la noche y en la hora que puedas. Doblar tus rodillas y decirle: Señor, yo creo en ti. Y empezar a tener una oración fuerte, no una oración para tus adentros. No, es una oración donde tú puedas abrazar el texto que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es un clamor? ¿Cuántos le han clamado a Dios? Clámale a Dios: Señor, Padre, aquí estoy delante de ti. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿por qué no recibimos milagros? No solamente por no clamar,
también es porque a veces la gente no tiene fe. Miren lo que dice la Biblia en Mateo 21. Mateo 21, vamos a este texto por favor. Mateo 21, versículos 21 al 29, 22, 21 y 22, dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, porque subraya esa palabra, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Abrázate de este pasaje también. Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti, tú puedes mover montañas. Dios es un Dios poderoso, pero a veces nosotros no estamos clamando y no le estamos creyendo. Otra de las cosas que podemos notar es la perseverancia. En Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8, nos habla de la historia de una mujer que fue con un juez, el juez injusto, ¿verdad? Y ahí estaba la viuda pidiéndosele que se le haga justicia, que se le haga justicia. Y aquel juez, por no cansarse, entonces le hace justicia. Pero me llama mucho la atención lo que dice el versículo 7. Lucas 18, 7 dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay gente que ya no cree. Difícil de creer, ¿no? Hay gente que a veces no creo, Señor. Y estás orando por la conversión de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, y estás orando y diciendo, pero no creo que se convierta. Señor, si tú lo conocieras. Estás orando por salud. Ay, Señor, pero el doctor me dijo que no. Me dijo que me dio unas noticias tristes, deprimentes. ¿Hallará fe en la tierra nuestro Señor cuando venga? ¿Cuántos le van a creer hasta que Él venga? Hasta que Él venga, hermanos. No te canses de orar y de creer en lo que Dios puede hacer en tu vida. Otra de las cosas por las cuales no a veces recibimos un milagro, porque pedimos mal. Santiago 4:3, ¿qué dice, hermanos? Ese texto muchos cristianos lo saben. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Para gastar en vuestros deleites. Ah, Señor, yo quiero que tú me bendigas. Y Señor, si tú me bendices, vas a ver, Señor, que te voy a servir. Dios te bendice y nunca más te vuelves a aparecer delante de Dios. Dios dice, conocía tu corazón. Y por eso a veces Dios nos bendice, hermanos. Ni hay milagros en nuestra vida. Porque muchas veces Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Y que en vez de alejarte, en vez de acercarte, te alejas de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que pedimos. Porque lo que pides a lo mejor revisa si solamente es algo honesto o es algo personal, es algo simplemente que tienes tú como ser humano, con tu egoísmo, tu egolatría que te está moviendo a lo que quieres. Y no está mal prosperar, ni está mal pedir a Dios que Dios haga cosas grandísimas. Lo malo es el problema es cuando lo que estamos pidiendo, detrás de lo que pedimos hay egoísmo en nosotros como hijos suyos. Porque de una persona en conversa se cree, se acepta.
Se puede ver que ese es el propósito, pero de ti como creyente, ¿cuál es tu propósito cuando pides? Y hay otra de las cosas también por las cuales a veces no recibimos el milagro que anhelamos. Y esto es más difícil para muchos. Esto es más difícil. A veces no es la voluntad de Dios. ¿Sabías eso? Que a veces de repente, ayer en el estudio de discipulado de los jóvenes, veíamos que Dios responde de 3 formas. Los que han visto el discipulado lo saben. ¿Cuáles son las formas en que Dios responde? ¿Cuáles son las respuestas de parte de nuestro Dios? A veces responde sí, a veces responde no, y a veces responde espérate. Cuando nos responde sí, estamos contentísimos. Cuando nos responde no, somos niños berrinchudos. ¡Ay, Señor, es que... Y cuando nos responde espérate, nos desesperamos en vez de esperarnos. Dios tiene su tiempo. La oración toma su tiempo. Y nosotros tenemos que aceptarla. Pero a veces, hermanos, Dios no nos responde lo que nosotros queremos. La Biblia nos presenta 2 pasajes que quiero que veamos. El primero es en Isaías capítulo 55, versículo 8. En este pasaje dice lo siguiente, 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A veces los pensamientos de Dios son otros, y eso es difícil. Hay un hombre del cual nosotros hablamos mucho porque escribió muchísimo en el Nuevo Testamento y que es el apóstol Pablo. Creeríamos que por ser su apóstol, él debiera de recibir todo lo que Dios le pide, lo que a Dios le pidiera. Pero fíjense bien en 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿qué fue lo que le dijo? Todos sabemos, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremenda palabra de parte de nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, no entendemos los planes de nuestro Dios. Hace unos meses pasamos por una experiencia muy difícil para nosotros. Yo la compartía también el día de ayer con los jóvenes, de una manera muy personal, y creo que también mi familia. Orábamos para que mi madre sanara y le pedíamos un milagro a Dios. Había momentos en que veíamos que mi madre se levantaba y pareciera ser de que ella iba a continuar aquí en esta tierra sirviendo a nuestro Dios. Otras veces no fue así. La vimos sufrir, y más los que estaban cerca de ella. Y seguíamos clamando a nuestro Dios. Pero ella tenía una petición muy grande delante de Dios. Ella le pidió al Señor que ella nunca quería acabar en una silla de ruedas. Ella no quería eso. ¿Y saben qué? Dios se lo cumplió. Y ahorita está allá, en su presencia, sana, donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, alabando a Dios. A veces no es la voluntad de Dios. Pero como cristianos nos duele muchas veces, hermanos, y es más difícil aceptar eso. Porque la fe no se trata simplemente de recibir, sino también de aceptar la voluntad de nuestro Dios. El milagro más grande que nosotros podemos recibir como creyentes no es lo que pasa aquí en la tierra.
El milagro más grande es el resultado de su resurrección y de su encarnación. Lewis, que es el autor de Crónicas de Narnia, dijo en una ocasión, o más bien dicho, él sostiene que el milagro más grande de Jesucristo fue su encarnación, mientras que otros sostienen que fue la resurrección, afirman que fue la resurrección. Pero para cada uno, el milagro más grande que puedes recibir es la redención de tu alma, la salvación y la vida eterna que el Señor Jesús te ofrece. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Voy a decirte algo, tú ya tienes un milagro muy grande en tu vida. El día que partas de este mundo, vas a estar en su presencia. Se rompió el velo que había entre nosotros, entre Dios y el hombre. ¿Sabías que Dios hizo un milagro muy grande en tu vida y te transformó, te cambió, te dio la vida eterna? ¿No te parece ser el milagro más grande que puedes recibir? Creo que esto es lo que a veces se nos olvida. Muchos ignoran, hermanos, que Dios tiene poder y lo ignoran porque no creen en Dios. Hay gente, hermanos, que se polariza en cuanto a los milagros, ignoran los milagros de Dios. Y cuando alguien ignora, es sinónimo de no creer en el poder sobrenatural de nuestro Dios y en su amor. Otros, por el contrario, enfatizan sobre los milagros como algo tan espectacular y sobrenatural que llega a ser hasta desmedido, nada bíblico y nada espiritual. Hay gente que a veces, hermanos, cree en los milagros, pero lo maneja de manera desmedida. Yo espero en el Señor que no sea desmedido para nosotros como creyentes. El creer y el aceptar que Dios puede hacer grandes cosas. Porque el verdadero creyente conoce el poder de Dios y no le hace falta otro milagro. Tan solamente el de haber recibido la salvación. ¿O te falta otro milagro para ti? ¿Hay algún otro milagro más grande en tu vida que puedas recibir? ¿Hay alguien que pueda decir, yo quiero un milagro mucho más grande que la salvación? No existe otro milagro más grande que el ser salvos. Todo lo demás se convierte en añadiduras. Dios tiene poder. Dios tiene poder para hacer milagros. Viniste el día de hoy a la iglesia con un propósito de escuchar su palabra. Pero creo que también viniste con el propósito no solamente de escuchar su palabra, con el propósito de pedirle a Dios algo. Y yo no sé qué sea tu petición. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando un milagro de parte de Dios? Levanta tu mano. Levanta tu mano. ¿Estás esperando un milagro? Yo no sé cuál es. No sé si estás pidiendo por algún familiar, por tu salud, por tu economía. Quiero orar por ti. Pasa al frente, por favor. Deseas un milagro de parte de Dios. Mi oración no va a ser el milagro. Mi oración no va a ser el milagro. ¿Sabes quién va a ser el milagro? Dios, exactamente, ¿verdad? Dios es el que hace milagros. Hay poder en nuestro Dios. Yo quisiera que repitamos el día de hoy y le digamos al Señor, Señor Jesús, creo en tu poder. Creo que tú eres el único Dios verdadero. Y creo que tú vas a responder a mi petición. Para mí es difícil, porque yo no puedo controlar las cosas. Y te entrego mi vida. Te entrego mi petición. Dísela en este momento. Tú la conoces, yo no. Dísela. Te entrego y menciona el nombre de la persona o la situación. Por favor, hazlo en este instante, creyendo en lo que Dios va a hacer. Te entrego a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo. Te entrego mi enfermedad. Te entrego lo que tú quieras entregarle, mi matrimonio. Señor,
Padre, en este momento venimos delante de tu presencia, oh Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en tu poder. Yo quiero que levantes tus manos, no cierres tus manos. Abre tus manos y como que si estuvieras recibiendo la bendición de parte de nuestro Dios. Dile: Señor, yo creo en ti y recibo de parte tuya esta palabra, Señor. Creo firmemente que tú vas a hacer milagros en mi vida y en la vida de mis hermanos, de mi iglesia. Señor, en esta hora, Dios, estamos clamando por cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos, Señor, que te manifiestes con tu poder, que, Señor, nuestra fe se aumente. Queremos seguir creyendo en tus milagros, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, en esta hora venimos delante de ti porque tenemos necesidades, tenemos cargas, tenemos, Señor, delante de ti cosas que entregarte. Y, Señor, nosotros no controlamos las situaciones, pero tú eres un Dios grande y poderoso. Y como hemos visto en este estudio, en esta predicación, Señor, de que tú haces grandes cosas, queremos que se cumpla tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a aceptar las cosas que no podemos cambiar, pero ayúdanos también a ser agradecidos porque ya vamos a recibir, Señor. Yo sé que muchos de mis hermanos que están aquí están clamando por salud, y dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor, que nuestras enfermedades tú las llevaste en la cruz del Calvario, Señor, y queremos pedirte que sanes toda dolencia y toda enfermedad de tus hijos. Queremos rogarte por nuestros hermanos que están pasando por un problema en su hogar, en su matrimonio, en su familia, que están atravesando por una situación de crisis, Señor, y que tú conoces perfectamente qué está sucediendo. Señor, te entregamos en esta hora lo que está sucediendo en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos que rompas toda cadena, Señor. También queremos pedirte por los hermanos que están, Señor, pidiendo por salvación de algún familiar o de algún conocido. Tú conoces a sus familiares y a lo mejor están pidiendo por la restauración de sus hijos que están lejos de ti, por la familia que se ha apartado de tus caminos. Dios, salva a tu gente, salva a tu pueblo, Señor, salva a tus hijos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús estamos viniendo creyendo en lo que tú vas a hacer en tu pueblo, Señor, y queremos pedirte en Cristo Jesús que bendigas a cada uno en especial manera, Señor. Haz milagros en la vida de nuestra iglesia, y que el día de mañana, Señor, nosotros podamos venir para darte a ti la honra y la gloria, porque solamente tú te mereces, Dios, el honor por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Y que esa fe nunca se acabe. Yo sé que muchos de los que están aquí presentes están pidiendo por algo en especial, y lo vas a recibir. Lo vas a recibir, no por lo que yo estoy diciendo, por la predicación o porque yo quiera quedar bien contigo, sino porque Dios es un Dios bueno, y porque Dios siempre acompaña a sus hijos y los bendice. Y si estás el día de hoy aquí es porque Dios tiene un propósito. Pero créele y no te apartes de Él nunca. Al contrario, que lo que está sucediendo en tu vida te mueva para acercarte a Él y para poder entregar tu vida, porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios les bendiga.